¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones, ahora dentro de la octava de Pascua. Algunos problemas de salud me mantuvieron lejos de las redes sociales durante algunos días, pero gracias a Dios ya volvemos a retomar nuestras meditaciones. Hoy es viernes 5 de abril, viernes de la octava de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprehendieron y, como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron.
Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, dice el final de este texto de Hechos: «Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro». Y esto tomémoslo muy en serio. No existe sobre la tierra ninguna otra persona, ningún otro nombre que haya sido constituido como Salvador. Que nos quede claro, nadie, excepto Jesucristo, ha sido constituido Salvador del género humano. Venció la muerte, resucitó, venció el pecado y lo sigue venciendo en nosotros todos los días hasta la victoria definitiva cuando retorne con poder y gloria. Que no nos quepa la menor duda, aun cuando nosotros sigamos lidiando con todo el pecado, con las tentaciones, con nuestras bajas pasiones, con nuestros instintos, malas costumbres, etc., Jesucristo ya es el victorioso, y Jesús nos ha dado la facultad, nos ha dotado del Espíritu Santo y del poder que necesitamos para seguir luchando mientras tengamos vida en este mundo contra todo aquello que el pecado ha generado en esta vida, en esta existencia terrena. Por otro lado, el Evangelio de Juan nos presenta la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, y tuvo que ser en el lago, en otra pesca milagrosa. Y vuelve Pedro aquí a ejercer, como quien dice, el papel protagónico, porque Pedro, recordemos, aún no había hecho su declaración de fidelidad y de amor hacia Jesús. En aquel momento, Pedro pasó la noche pescando y no hubo fruto, infructuosamente. Y llega un desconocido, porque recordemos que Jesús estaba en cuerpo glorioso y nadie lo podía reconocer, a menos que Jesús se develara, y le dice a Pedro, pues, que les pregunta primero si habían pescado. No hemos pescado nada. Entonces, un desconocido le dice a Pedro que echen la red otra vez. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Esta vez no vemos a Pedro con deseo de pelear ni de litigar con nadie, porque Pedro no litiga. Es interesante ver cómo tal vez Pedro se recordó de aquel primer llamado, y tal vez Pedro se preguntaría si Jesús todavía lo quería entre los 12, si Jesús le retiraría lo que le dio, las llaves del reino, el primado, le daría otro puesto, otro cargo,
o lo expulsaría porque él sabía que lo había negado y Jesús se lo vaticinó. Entonces Pedro tendría muchas dudas en su corazón. Quizá por eso no litiga y se acordó de lo que pasó en esa primera ocasión y de cómo Jesús también lo llamó en el lago. Es interesante ver cómo si Pedro estaba arrepentido y le dolía todo lo que pasó, también ver cómo Jesús no olvida el sí que Pedro dio. Tal vez Pedro tenía sus dudas, pero Jesús no tenía dudas. Jesús no tenía intenciones de quitarle nada. Jesús lo andaba buscando. Y en algún momento, como veremos luego, él le haría esa triple pregunta, si lo amaba, si lo quería. Por la mente de Pedro debieron pasar muchas cosas hasta que se dieron cuenta, por la pesca tan grande que tuvieron, de que aquel desconocido era Jesús. Y el primero que se dio cuenta fue Juan, el discípulo amado. ¿Por qué se dio cuenta? Pues el amor ve cosas más allá de lo visible. Y tal vez por el amor que le tenía, lo reconoció antes que cualquiera. Y le dice a Pedro, es el Señor. Tan pronto dice el texto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se tira al agua. Se tira al agua a buscarlo, porque solo habían 100 metros, dice acá. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas. O sea, Jesús les estaba preparando todo para hacer una comidita. Les puso las brasas, le preparó el pan. Y es tan, pero tan hermoso ver lo detallista que era Jesús con sus discípulos, que hasta le prepara las brasas para cocinar el pan, cocinar los peces, y les tiene su pan y le dice, vengan a almorzar. Jesús es tan detallista. No pienses que es distinto contigo. Jesús sigue siendo detallista con nosotros. Puede que tal vez nosotros nos sintamos abrumados por el peso de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestras infidelidades para con Jesús. Pero Jesús no ha olvidado que tú un día le dijiste que sí, que tú juraste tal vez fidelidad, prometiste fidelidad a Él, bien sea porque eres un alma consagrada o un laico comprometido. O tal vez estás oyendo esto por primera vez. Tú de alguna manera le dijiste sí al Señor. Y en última instancia eres un bautizado y le perteneces a Él. Eso no lo olvida el Señor. Y por más que nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel y nos va a buscar. Siempre nos va a buscar. Jesús no se cansa ni se da por vencido contigo o conmigo. Aunque nosotros nos cansemos a veces de confesar nuestro mismo pecado o de buscarlo, y a veces nos sentimos que lo cansamos, dice la gente. Pues no, Jesús no se cansa y no permite que nosotros nos cansemos tampoco de buscarlo. Métete esto en la cabeza. Él no se da por vencido contigo, no se ha dado por vencido contigo y no se dará por vencido contigo, como no se dio por vencido con ninguno de sus apóstoles, especialmente con Pedro. Dice aquí que ninguno se atrevió a preguntarle ¿quién eres? O sea que hasta ese momento todavía no parecía Jesús, pero era el mismo que había compartido con ellos tantos momentos hermosos. Busquemos a Jesús, dejémonos encontrar por Él y dejemos que el Señor siga cambiando nuestros corazones y que tengamos esas comidas de la tarde, vespertinas, a orilla de la playa, en la Eucaristía. Esto es posible allí mismo, en la Santa Misa. Nos da el pan, nos da su cuerpo, nos da su sangre para ser nuestro alimento. Reconozcámosle en el amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.